El hombre que me va a desasnar de todo esto es que es Juan Manuel Laprovita. Hola, Juan. Hola, ¿cómo le va? Bien, Juancito, ¿qué contás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Juanma? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, escúchame, Juan. Hoy declara Carlos Soto Dávila, ¿sí? Así es. Bien. ¿Quiénes ya lo hicieron? Nadie. Me estás jodiendo. No, es decir, todos declararon en las instancias previas al juicio. Ajá. Hasta el momento Sí, no declaró ninguno de los imputados sí. y cuando porque primero hay que sanear todas las cuestiones preliminares de este juicio, que son los planteos de nulidad, los pedidos de apartamiento. Son muchos los pedidos de nulidad y apartamiento. Quedan pocos, quedan pocos. Solamente queda resolver alguno que tiene que ver con el apartamiento de los fiscales de la Procunar, Diego Iglesias y Martín Uriona, y queda eso y volver de un cuarto intermedio, y se estima que aproximadamente al mediodía va a estar declarando Soto Dávila, que es el primero que lo hará. Ajá. Como todo juicio, vos sabés, en los juicios orales tienen la posibilidad de hablar antes de que empiecen las rondas de testimoniales. Claro. Recordemos que para este juicio están previstos aproximadamente entre 75 y 80 declaraciones de testigos. Sí. Y bueno, previamente tienen que declarar los imputados, lo pueden hacer en su defensa, por supuesto, en una ronda de indagatoria. Y el primero en ser llamado es quien llegó a este juicio imputado como supuesto organizador de esta presunta asociación ilícita dedicada al cobro de soborno. Lo que sí te puedo adelantar es que va a ser una declaración extensa, probablemente de 2 horas o más, según anticipó la abogada de Soto Dávila, la doctora Mariana Barbita. Y otro condimento interesante que va a tener esta declaración es que lo va a hacer con documentaciones. El doctor Soto Dávila se va a presentar con una carpeta con documentales que sí, él anticipó eso. Lo que pretenden en un punto, desconozco cuál va a ser el contenido exacto, pero sí algunas fuentes vinculadas con el doctor Soto Dávila permitieron saber que lo que se pretende demostrar es que, por un lado, la inocencia del ex juez, pero por otra parte, que el doctor ha mantenido su, dicen ellos, honorabilidad en el desempeño de su cargo, que no ha sido nada sencillo. ¿Por qué? Porque este juzgado, que lo ven ahí en la calle 25 de Mayo, tan viejo, tan hasta que parece chiquitito delante de cómo ha crecido la ciudad, delante de ese juzgado que está hace tantos años. Feo. Tiene 8... Es feo el juzgado, es feo. Es feo. Sí, es feo el juzgado. Y no sé si te ha pasado de entrar a despacho de jueces o de ministros del superior o de la corte, que son despampanantes, y hay otros que son muy austeros también, ¿viste? Sí. Claro. Bueno, en el juzgado, imagínate que se habla de la magnitud del trabajo que tenía Soto Dávila por atender 8 secretarías. 8 secretarías, entre ellas la electoral, durante 22 años, según lo que manifiestan, y que dentro de sus facultades estaba, por ejemplo, un día atender si habilitaba o no la boleta de una candidatura acá en la provincia, o secuestrar un camión con toneladas y toneladas de marihuana. Eso es lo que van a tratar de plantear sobre el escritorio de los jueces del tribunal, manifestando cuál ha sido el desempeño que ha tenido también específicamente en materia de narcotráfico, porque uno de los hijos de Soto Dávila, Juan Francisco, que es abogado y está participando de este debate como asesor de la defensa, me adelanta, me dice, Soto Dávila me dice, no solamente que no les cobró coima a estos narcotraficantes, sino que fue el responsable de llevarlos
adelante de la justicia, fue el responsable de secuestrarle sus cargas de marihuana y fue el responsable de meterlos presos. Ordenó las detenciones, por ejemplo, del propio Morenita Marín, entre otras participaciones que ha tenido Soto Dávila en operativos antinarco, y que justamente a estos narcotraficantes, que según los fiscales le pagaron sobornos por más de $1 millón a lo largo de algunos años, dice, al contrario, fue Soto Dávila el que se encargó de hacerlos responsables de sus delitos. Más o menos eso es lo que se planteó, se anticipó que puede declarar el ex juez. Lo sabremos, entiendo yo, después del mediodía, porque todavía restan, como te dije, resolver algunos planteos, sobre todo de nulidad, de apartamiento de los fiscales, sobre todo. Claro, y todo con prueba, dice que tiene documentación para constatar que él no recibió coimas. Exactamente, así es, con una carpeta se va a sentar adelante de los jueces. ¿Y hay testigos, Juan? Hoy testigos no. Se va a abrir la ronda de indagatorias en la que los imputados pueden hablar en defensa propia. Lo va a hacer en primer término Soto Dávila, luego tienen la posibilidad de hacerlo los otros imputados, como sus secretarios penales, Pablo Molina, Federico Grau, los abogados que siguen en el debate, Pochi Jiménez, Tomás Biglione. De eso no tienen, ellos no tienen fecha todavía de declarar, ¿no? Y no, porque sobre todo por la extensión de la jornada, porque esta audiencia comenzó cerca de las 9 de la mañana, empezaron a resolver estas cuestiones preliminares que te estoy comentando, se espera que declare Soto Dávila, y recién después de eso se va a llamar a un cuarto intermedio seguramente y se va a abrir la ronda de indagatorias para los demás. No creo que alcance para todos hoy, si es que van a empezar a hablar, si es que lo tienen decidido. O sea, ¿qué fecha no hay ni para el ex intendente, para Juancho Faraón, el ex intendente de Empedrado, tampoco? No, entiendo yo que no. Si se resuelve todo rápido, pero yo creo que no, más tratándose de un día viernes, en el que recién al final de la jornada van a decir cuándo continuará esto. ¿Ante quiénes van a estar hoy sentados desde el Poder Judicial escuchando a Carlos Soto Dávila? Bueno, los jueces que están participando de este juicio como responsables del tribunal son el correntino Juan Manuel Iglesias, pero que es juez en Chaco, como ustedes saben. Rubén David Quiñones de Formosa, que se resolvió hace muy poquito que continúe al frente de este juicio, bueno, integrando el tribunal porque lo habían recusado, los fiscales lo recusaron y finalmente se rechazó la recusación. Y el juez de Misiones, Manuel Alberto Moreira. Ellos son los jueces de jurisdicción extraña, como se dice en ¿Y de los fiscales va a estar Schaffer y Ferrini? Ferrini no está interviniendo. No está interviniendo, ¿verdad? Instancia, pero sí está citado a declarar como testigo. Schaffer. Ese es Ferrini. El que sí está en el juicio es Schaffer. Schaffer sí es fiscal de juicio en este caso y lleva adelante la representación. ¿Y por qué Flavio Ferrini está en calidad de testigo? ¿El fiscal? Porque Ferrini intervino en algunas instancias de esta investigación y él no es habitualmente fiscal en los juicios. Él es juez, él es fiscal de primera instancia, es decir, él lleva adelante las investigaciones, no los debates. Claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería preguntar, saliendo un poco de este caso en particular, Juan, quiero preguntarte y apelando un poco a tu a tu experiencia, ¿no? Siguiendo este tipo de casos, ¿cómo es que un juez federal concentró tanto poder? Porque recién decías 22 años, atendía cuestiones electorales y casos como estos, ¿no? ¿Cómo es que llegó un juzgado a concentrar tanto? Y bueno, en principio y esto es opinión, porque no hay algo que nos diga concretamente ocurrió esto por esto. Claro. Entonces, yo considero que esto se debe a la desidia del Poder Central, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que durante tantos años dejó pasar de largo la necesidad que tenía Corrientes de tener otro juzgado federal. ¿Me explico? Sí. Entonces
Con competencia electoral aparte, porque todo tiene todos sus aditamentos también seductores, ¿no? Sí, sin duda. Es el único juzgado federal de la provincia que tiene competencia electoral. Eso lo vincula con el poder político de un modo único. Único, sí, señor. Además, tiene secretarías que también lo ponen en relación con otros ámbitos del poder ejecutivo, como el empresariado, como ustedes saben, con también, además de la política, con los gobiernos, con los empresarios, y bueno, y con la justicia penal, que es la que hace que esto llegue aquí de la manera que ha llegado. Sí. Claro. Sí, claro. ¿Quién crees vos que se va a quedar en el juzgado? Y está en concurso. El Consejo de la Magistratura llamó a concurso, ya está el orden de mérito. Uno de los que ingresa en el cuadro de honor del concurso es justamente el juez federal número 2, Juan Carlos Vallejos. Está en carrera por el juzgado. También está el abogado Guillermo Rojas Bucelato. ¿Cómo? Rojas Bucelato. Rojas Bucelato. Guillermo Rojas Bucelato. Es un abogado con mucha experiencia en el fuero penal, sobre todo en el federal. Y Corazón de Jesús de los Campos Verdes, Fresneda, ¿no? No, él no compitió por este juzgado. Él pretendió ingresar a la carrera, pero por otras vías, digamos, por la vía política, por la vía administrativa. Pidió al Consejo de la Magistratura e incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo consideren fijo en ese lugar que hoy está subrogando. Sí, este es el último año que le queda a Fresneda como ahora subrogante. Fresneda ya está en edad de jubilatoria, ¿no? No, le falta. Le falta porque los jueces, acordate que tienen inamovilidad primero, y a los 75 años recién pueden empezar a ver si se desean retirar. Pero no hay ninguna norma que indique que a los 75 años se tienen que ir. Claro. Acordate de Fight. Sí, pues. Sí. Fue el caso más palmario que tuvimos en Argentina. Sí. En diciembre Fresneda volvería a la titularidad de Libres. Él sigue siendo titular de Libres, subroga corriente, pero sigue estando al frente de Paso de los Libres. Lo que va a ocurrir en diciembre, o cuando lo disponga la Cámara Federal, es sortear entre los jueces de la provincia de Corrientes, es decir, Vallejo, Poster Penso, el propio Fresneda, quién va a ocupar esa subrogancia que está teniendo hoy Fresneda. ¿Cuánto tiempo crees vos que va a llevar este juicio? O sea, entre que declaren todos y más o menos haya una sentencia. Teniendo en cuenta que ahora también en el medio tenemos la feria ya judicial, Juan. Sí, yo creo, sí, incluso por lo que me comentaron algunos de los protagonistas de este juicio, es que va a llevar mínimamente hasta diciembre. Hasta diciembre. Y teniendo en cuenta todos los plazos que se extienden, teniendo en cuenta lo que bien decís como la feria, teniendo en cuenta la cantidad de testigos que deben declarar, y que son muchos imputados, que no va a ser sencillo resolver, ni formular un pedido de condenas para los fiscales. A ver, ¿y sobre eso de la calidad de testigos? Sí. ¿Los testigos cuántos son? Sí. En principio figuran 76. Pero aparte de eso, hay testigos de identidad reservada. Eso te iba a preguntar. ¿Eso qué quiere decir? Y algunos son narcotraficantes que se acogieron a la figura del imputado. Del arrepentido. Exactamente. De arrepentidos y arrepentidas. También hay, otras personas que prefirieron acogerse a alguna figura que los mantiene en reserva en su identidad por temores, vaya uno a saber de qué tipo. Y esos son testigos pedidos por la... Y por lo general estos son testigos pedidos por quien acusa, por la fiscalía. Sí, claro, por Schaffer. Ahora,
¿Es real eso que por ahí se dice que se runrunean los pasillos, que hay encono personal entre Carlos Sotodávila y Carlos Schaffer? Yo Hay esa risa. Yo también lo he escuchado. Sí, ¿no? Sí, como sí, que sí. tienen como algo que hasta podría llegar a ser personal. Así me dijeron, yo no tengo ni idea, por eso te pregunto vos que estás más empapado en el tema. Sí, yo desconozco detalles. Sí puedo, decir que no es la única causa en la que Schaffer puso la lupa sobre el juzgado de eso todavía. Esto no se trata de solamente una causa en la que se investigó supuestos pagos de coimas, sino que se trata de una causa que se hilvana a otras en las que Schaffer dio cuenta con su trabajo de que existía la posibilidad de que se estén cometiendo otros delitos adentro de ese juzgado, como por ejemplo hay una causa muy importante que trata sobre autos de alta gama. Claro, sí. ¿Recuerdan? Eran los autos de este narcotraficante y narcolavador Roberto Rojas. Que y en un momento uno de esos autos de alta gama no manejaba uno de sus secretarios, de sus ex secretarios. Existió esa versión, sí. ¿Verdad? Sí. ¿O Federico Grau puede ser? No, yo tenía la versión de que era Molina, pero no puedo dar claro. Sí. Había versiones, ¿no? Que uno de los autos de alta gama manejaba uno de sus ex secretarios. No sé cuál, pero eran versiones de la época del tema ¿no? Esa fue una versión. Existió otra versión de que un jefe policial en la provincia del Chaco fue encontrado también con ese auto, con un auto de esos de alta gama, o que otro de los automóviles luego fue encontrado con estupefacientes. ¿Se tiene idea de la cantidad de personas que podrían declarar con identidad reservada? Yo creo que eran alrededor de 13. Pero no sé si es que porque existe la posibilidad de que declaren o de que las declaraciones que ya brindaron en primera instancia se incorporen por lectura. ¿Me entendés? Es decir, que tomen el escrito de lo que ya han declarado, no los llamen y que se incorpore esto a toda la mayoría de estas personas son pertenecientes al mundo del narco. Y sí. De identidad reservada. Sí. ¿Estos podrían complicar más a Sotodávila? Es lo que busca la acusación, sí. Señalan que podría ser un factor que contribuya a evidenciar lo que están ¿Vos te acordás que en un momento había versiones de que, yo no me acuerdo si inclusive hubieron audios o comentarios, no recuerdo bien, que por ahí decían que agarraban unos narcos y enseguida empezaban a preguntar en qué juzgado caían, y cuando caían en el juzgado de Sotodávila se ponían contento no, sino que decían, bueno, no es un juzgado tan duro. ¿Vos te acordás de todas esas versiones, no? Eso es parte de una escucha. ¿Viste? En la que un narcotraficante dialoga, entiendo yo, con un abogado y le dice que se trata de un juez piola. Si cae tu causa en este juzgado, es un juez piola. Es un juez piola, sí. De hecho, en un cuarto intermedio que se produjo en la primera audiencia de este juicio, claro, uno de los abogados que está acusado en este juicio, y lo voy a decir, Duilio Barbosa Galeano, dijo: ¿acaso es un delito ser piola? Y bueno, son todos los argumentos que se contraponen, ¿no? Una acusación que es muy contundente. Claro. Ahora, si no tenemos fecha de terminar esto, tampoco sabemos cuándo declara Fabián Ríos, cuándo declara Camagüey Espínola, nada, todavía no se sabe eso. Yo lo que no tengo precisiones de la fecha en función de que esto se está estirando por todos lados, de que esto va a ser más largo de lo que esperábamos, y que si se dispuso en algún momento una fecha, yo creo que ya quedó desvirtuada, ¿no? Por lo prolongado que está haciendo. Pero
Si me dejas chequear después en la resolución, te paso por mensaje y podés ampliar después. Si es que ya tienen fecha dispuesta, pero entiendo yo que no. Bien, vos sabés que estaba leyendo algo que decía, por ejemplo, que acá Leo dice que de los comentarios, con el poder local obtenían beneficios para narcos mediante el pago de soborno. Para que Soto Dávila le diese la libertad a alguien, había que pagar. De esto, Juan, que se dice y que todo el mundo comenta, ¿hay pruebas? Esto dice que declaró un jefe narco arrepentido. Para que Soto Dávila te dé la libertad, vos tenías que pagar. ¿Hay pruebas? Un arrepentido de Itatí dice que operaba en Itatí. Ahí voy. En este caso, los fiscales dicen, sí, tengo pruebas. ¿Por qué? Porque tengo escuchas telefónicas y tengo declaraciones. ¿Las escuchas son válidas? Las escuchas son válidas, salvo que el tribunal diga, en este juicio no les voy a dar artículo porque creo que les falta, pero son válidas. Digo, se llegó hasta este juicio con escuchas. Es decir, hasta aquí fueron válidas. Y este es un proceso largo que empezó en el año 2017-18. Claro. Entonces, si llegamos hasta el 2022 sosteniendo la acusación en escuchas, es porque han resultado válidas. Falta la palabra final que la tiene este tribunal. Ahora, la defensa de Soto Dávila dice lo siguiente: las pruebas que tienen en contra de Soto Dávila no valen. Por un lado, porque las escuchas no aparecen por ningún lado, aseguran que no está el soporte audiovisual de las escuchas de los arrepentidos, pero por otro lado dicen no tienen ninguna, no hay pruebas. Foto, claro, no tienen un elemento contundente que diga Soto Dávila acá está cobrando una coima. Eso es lo que manifiesta la defensa. Entonces ahí va a estar, como quien dice, el membrillo de este pastel que se está por resolver de aquí a va a estar hermoso, ¿eh? Bueno, fíjate que en la primera audiencia se le dieron incluso los montos en los que se habrían fijado las supuestas coimas. ¿Y de cuánto se hablaba? ¿De qué decime? Y bueno, 25.000 una, 10.000 una, accesorio. 25.000 ¿qué? ¿Dólares? Pesos, no pesos. 25.000 pesos. Después una de 1 millón, otra de 200.000 pesos. ¿Pesos de qué año? Eso también hay que ver. Estamos hablando de los años entre 2017-18 hasta 2019. Claro. ¿Qué juicio este, no? Porque en caso de conseguir su absolución, digamos, o conseguir su inocencia, el juez Soto Dávila, a partir de, esto que nos decía su abogada, ¿no? Ella hablaba de persecución, una especie de lawfare. En caso de probarse esto, digamos, lo dejaría de alguna manera en una situación incómoda al fiscal, ¿no? Sí, el fiscal, no obstante, puede continuar con la carrera acusatoria en las otras instancias que le quedan, llegar hasta la Corte Suprema con esto. Si el fiscal va a continuar con su trabajo, va a ir a casación, si le resulta que no es favorable a su planteo lo que resuelva el tribunal. De hecho, por ejemplo, esta semana, se resolvió sostener las opiniones. Y los fiscales tienen ganas de ir a casaciones, de insistir en el apartamiento de este juez. Así que, de ningún modo, que nadie dude de que si resulta a favor un fallo de Soto Dávila, los fiscales van a ir a casación. Yo no tengo dudas. Esto es opinión, no información. A mí no me lo anticipó nadie, pero yo no tengo dudas. Ahora, ¿qué se comenta? Porque vos sabés que no es normal en Corrientes, no más allá del juicio, de lo que se diga y de si esto, aquello, no es normal tenerlo en el banquillo de los acusados a un juez federal en Corrientes. Por lo menos yo no recuerdo si hubieron otros casos. ¿Cuál es el run?
En Corrientes yo no... No, yo tampoco no me acuerdo. Corrientes, salvo te digo. casos de jueces provinciales como Turracas Show, que fue condenado por abuso, claro. Sí, señor. Entre otros. Pero sí. por delitos que no hablan de corrupción. No, claro. O sea, esto tiene que ver con coimas y todo esto. Exacto. ¿Cuál es el runruneo que hay entre esta justicia federal, bastante silenciosa, calladita y bastante agazapada para algunas cosas? ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? Sí. Y yo creo que está balconeando la justicia. A ver, para alguien que está en la justicia, ya llegar a juicio es un montón. Claro, sí. Es como haber llegado a un punto en el que, bueno, te la están cobrando, como quien dice. Sí. Pero el resultado es incierto, porque nadie sabe qué pueden decidir estos jueces que no los conocemos, porque no son de nuestra provincia. Y que si bien podemos ir anticipando qué es lo que van a ir haciendo, cuál es el temperamento con el que se van a desempeñar, nadie puede decir va a salir condenado o no, o finalmente Soto Dávila va a recuperar el honor que él cree que ha sido mancillado. Claro. Bueno, Juan, y eso es una parte importante del desempeño en la justicia, ¿no? Sin lugar a duda, pero convengamos que aunque sean jueces de otros lados, tienen que haber tenido en algún momento una relación, se conocen, ¿me entendés? Hay miles de factores que juegan a la hora de hoy que pasan estas cosas, ¿viste? Pues sí, pues, el de Formosa no dirá, mirá, si me pasa algo a mí con Gildo, no estaré yo en el lugar, ¿entendés? O sea, esto es claro, ¿entendés? Esto, no sé, es la percepción que tengo de ver totalmente de afuera. ¿Alguna vez lo viste a Alejo de Soto Dávila? ¿Hablaste con él? ¿Pudiste verlo en esta etapa? En esta etapa yo intenté charlar con él, pero no tiene ganas de hablar. No, quiere hablar, no. Vos charlas con él y seguramente yo no dudo de que vos habrás intentado entrevistarlo, pero sí. Ni siquiera vos con récord él quiere hablar. No. Claro, en su momento estaba delicado de salud, lo había afectado mucho la situación. Al principio. De hecho, él obtuvo una prisión domiciliaria mientras tuvo que cumplir con preventiva por su edad y porque viste que cuando pasan estas cosas, Juan, Horacio, no es solo la parte de la justicia, es todo el escarnio, a ver, ¿cómo explico? Todo lo que significa esta situación social para la mujer, para los hijos, para sus amigos, para la sociedad toda. Un hombre que vos lo veías caminar plácidamente por las calles, sus hijos son todos conocidos. No debe ser fácil para toda una familia y todos los amigos transitar una cosa así, porque la mácula esta de coso de es culpable, será inocente. Hay gente que te dice es culpable, hay gente que te dice no, es inocente, ¿me entendés? Es complicado transitar corriente de esta manera, ¿no? Sí, porque yo en lo personal también entiendo igual que vos que lo que pesa más en Corrientes es la condena social. Si bien Soto Dávila transita hoy en las calles de Corrientes, yo lo veo caminando por el centro. Sí, me contaron que camina, yo no lo vi nunca. Sí, yo lo veo. Él se desempeña en su vida habitual como un hombre en libertad, digamos. Pero yo interpreto que lo que intenta, porque yo no creo que Soto Dávila, por su edad y ante una eventual condena que no sabemos si va a recibir, vaya a la cárcel. Pero lo que pesa es haber perdido ese prestigio que de todo juez, ¿no? Sí. Del hecho de estar sentado en un banquillo. Sí, entiendo. De correr contra una acusación. Sí. La condena social es lo que vos decís, es lo que es lo que sospecho es lo peor que le pasa, ¿no? Sí, tal cual. Bien. Tal cual.
Hay algunos que ante la condena social se esconden, se van, etcétera. Claro. Hay otras personas que no. Desaparecen, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Juan, querido. Nos vemos. No, muchas por favor. gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí está Juan Manuel La Provita hablando. Es interesante el tema de esto de la condena política, la condena social. Sí. Hoy sorteamos las entradas de Lucas Hugo.